Bueno, hoy les traigo una conferencia que titulé Prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual, una visión desde el feminismo comunitario. Listo. ¿Cuáles son los objetivos de esta conversación? Yo quiero trabajar con los futuros abogados y abogadas esa intersección que existe entre la trata de personas como crimen y la prostitución como mercado. Desde la situación de las mujeres prostituidas y víctimas de trata que hemos acompañado en nuestra organización durante 11 años. Es decir, esta conferencia del día de hoy es producto de estudios de caso que hemos trabajado en todos estos 11 años, ¿sí? Específicamente de 3 casos y luego de algunas experiencias que les quiero compartir. ¿Por qué estoy trayendo esta conferencia hoy? Porque resulta que muchos de ustedes van a terminar en el sistema judicial, sin duda, muchos van a ser representantes de víctimas, abogados penalistas, de personas acusadas de violencia sexual, posiblemente trata de personas, otros van a ser fiscales, otros van a ser jueces, otros van a ser profesores, y estamos teniendo muchos problemas con el sistema judicial, porque a pesar de que las leyes son muy claras, lastimosamente la gente no entiende el delito de la trata de personas. Entonces se suele decir, es que ustedes confunden trata con prostitución. No, son 2 cosas muy distintas, y es esta ponencia la que queremos llegar no solamente a los estudiantes de Derecho, sino también a las personas que imparten justicia, tales son fiscales, jueces, representantes de víctimas y abogados penalistas, para que entiendan sobre esa intersección. Es decir, ese hilo fino que hay entre lo que es la trata de personas y lo que es la prostitución. ¿Dónde se unen? ¿Dónde se separan? Ese es el objetivo de esta conferencia. El método que utilicé para recopilar la información fue una revisión bibliográfica de las narrativas del trabajo. Nosotros hacemos las narrativas de las mujeres, accedí a sus historias y pude traer hoy. Tenemos algunas palabras claves como feminismo comunitario que se las quiero ir hablando durante la conferencia, pero igual va a quedar para que sean ustedes los que busquen sobre esto que nació en Bolivia, de algunas mujeres indígenas, de algunas mujeres territoriales que empezaron a decir esto es una línea también del feminismo que trabaja desde el territorio. Prostitución, trabajo sexual, violencia contra la mujer, recursos en salud, salud sexual y reproductiva, salud de la mujer y violencia sexual. Vamos a hablar de la trata de personas, ¿sí? Para hablar de la trata de personas hablamos siempre desde el protocolo de Palermo, que hace parte de la Convención contra el Crimen Organizado. Y esto aterriza en leyes en Colombia, que ustedes saben más de eso que yo. Yo no soy abogada, soy comunicadora, pero conozco el protocolo de Palermo, que es la norma internacional que firman y ratifican muchos países, incluido el nuestro. Es decir, hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad, y el protocolo de Palermo nos indica que la trata de personas es la captación, transporte, traslado y acogida o recepción de una persona recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza o a otras formas de coacción como el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o una situación de vulnerabilidad. Y estos verbos rectores, captación, transporte, traslado, acogida y recepción, son hechos con fines de explotación, ¿sí? Entonces, esto lo dice el artículo 3, ahorita lo vamos a hablar un poquito más. Es importante que ustedes sepan que estos verbos rectores no se necesitan que se cumplan todos en la víctima para decir que hay trata. Ahí empezamos con el primer problema con las personas que imparten justicia, y es, no, pero Claudia, o sea, ella apenas la captaron y la metieron un día al prostíbulo, eso no es trata. Entonces decimos nosotros, pero es que está el verbo rector, captación, traslado, acogida, o sea, ya tuvo 3 de los verbos, ya es una víctima de trata. O si alguien alcanzó a escapar cuando iba en captación, pero ya era captada, entonces ya es una víctima de trata. Algo muy importante, y es donde empezamos ya a pensar en la intersección entre trata y prostitución, y es el consentimiento. El consentimiento en la trata no es relevante, es decir, las víctimas pueden consentir, pero esto no exime que sean reconocidas como víctimas y que sus victimarios deberían ser procesados por este crimen.
Esto también a nosotros nos pone en graves problemas, porque ¿cómo sabe un fiscal o un juez si es víctima o no, si dice que el consentimiento no es relevante? Es decir, siempre, así haya consentido, ¿por qué esto, lo otro? ¿Por qué consintió? ¿Por qué viajó? ¿Por qué se fue a China? ¿Por qué se fue a España? Si usted sabía que le iba a pasar eso, el consentimiento no es relevante. Entonces, si ustedes desde ahora lo llevan, cuando estén en una fiscalía, en un juzgado, pues ustedes saben que una víctima de trata pudo haber dado el consentimiento. ¿Por qué? Porque resulta que nadie puede consentir su propia esclavización. Y esto es muy claro para las personas que sabemos que nuestra Constitución está basada en la dignidad humana y que es uno de nuestros principios como colombianos, ¿sí? Avanzamos. Entonces, la primera tarea y recomendación, la lectura del Protocolo de Palermo. Entonces, tenemos también un marco legal internacional. La trata está definida como un delito penal, ¿sí? La obligación principal de los estados es abordar la trata de manera que se respete, proteja y cumpla los derechos humanos de las personas, en particular de los grupos marginados, como tal se establece en los tratados fundamentales de Naciones Unidas. Quiero decirles algo. Todo el sistema internacional de las Naciones Unidas reconoce que la trata de personas es una gravísima violación a los derechos humanos. De hecho, es considerado un delito de lesa humanidad. Es tan terrible este crimen porque roba la identidad de las personas, roba su estabilidad psíquica, roba su salud física y mental. Entonces es una cosa bien compleja que vamos a seguir hablando sobre ella. Recuerden que el tema de trata lo maneja en las Naciones Unidas, no la Oficina de los Derechos Humanos. Ahí ya tenemos otro problema. Y la tiene la Oficina para la Droga y el Crimen. Se ve solamente desde un tema de política criminal. Entonces, muchas veces las víctimas son usadas para desmantelar redes de trata y demás grupos criminales, pero nos olvidamos de los derechos humanos de las víctimas. En virtud de esto, nosotros que tenemos una ley antitrata, que es la ley 985 del 2005, esta ley obligaba o solicitaba que las víctimas denunciaran para poder entrar en el sistema de atención a víctimas. Nosotras en el año 2016 realizamos una demanda a esta ley y ¿qué pasó? Ganamos. Bueno, salió todo bien, por suerte la demanda la hizo una chica como ustedes, una estudiante, que nos ayudan a hacer demandas y que nos ayudan a ayudar a las víctimas. Y pues ella ya se graduó y la vamos a recordar toda la vida, y toda la vida las víctimas de trata se van a acordar de ella, porque resulta que las víctimas de trata ya no están obligadas a denunciar para ser atendidas, para ir al psicólogo, para que les atiendan problemas ginecológicos, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. ¿Por qué es esto? Porque los grupos o las personas que cometen la trata de personas generalmente hacen parte de grupos muy peligrosos. Entonces nosotras vimos esa necesidad de que la política criminal estuviera por un lado y los derechos humanos por otro. Es decir, sin importar si llegamos a juicio, que es lo que siempre le he pedido a los estudiantes de consultorio jurídico. Yo sé que todos queremos juicios, queremos sentencias, pero en el tema de trata, primero es garantizar, llegar a los derechos humanos de las personas, en especial las mujeres y las niñas y los niños, quienes son las principales víctimas de la trata de personas. Algunos aspectos importantes para que ustedes puedan, si quieren, tomen pantallazo para que después puedan buscar la normatividad. La ley 800 del 2003 es con la que se aprueba el protocolo de Palermo en Colombia. La ley 985 del 2005, que es nuestra ley antitrata, ¿sí? Hay un decreto que reglamenta parcialmente la ley de trata. Es decir, nosotros tenemos ley de trata desde el 2005 y a este año, el 2021, no la tenemos totalmente reglamentada, sino solamente una parte, ¿sí? Posteriormente, la ley 1719, que es la de violencia sexual en el marco del conflicto, toca también el tema de trata de personas. Tipos de trata: trata interna, trata externa. Muchas veces, pues a través de los medios de comunicación se hace incidencia solamente en la trata transnacional, es decir, la trata externa, que es la que a las personas las llevan
a Europa, a otros países, o lo que está pasando, digamos que traen a las venezolanas para acá. Si ellas estuvieran siendo atendidas en su país, sería trata externa. Pero el crimen más cometido respecto a trata en Colombia es la trata interna, dentro del país. Colombia antes era un país productor de víctimas. Suena feo, pero así es. Un país que expulsaba víctimas del conflicto, que luego posteriormente en otros países eran víctimas de trata de personas. Pero ahora no solamente producimos víctimas, sino que también recepcionamos víctimas y también explotamos personas migrantes en este país. Es decir, la situación de trata en los últimos 4 o 5 años, con la explosión pues de la migración venezolana, está demasiado alterado el sistema de valga la redundancia, migración, una migración masiva, totalmente precaria, en especial las mujeres y las niñas y los niños son quienes están pasando más esta situación de trata interna. Las modalidades de trata de personas es importante que las conozcamos, que son el trabajo forzado. En Colombia no se habla de explotación laboral, sino de trabajo forzado. Pues la verdad yo no sé, porque esos son los que hacen las leyes, ¿no? Dicen trabajo forzado. Matrimonio servil. El matrimonio servil es, por ejemplo, esto que ocurre en Europa o en Estados Unidos, que una mujer conoce por internet a un hombre y hacen creer que se enamoró, y resulta que allá hay total reducción a servidumbre, y puede pasar. Prostitución ajena y explotación sexual es otra de las modalidades. Pues ahí tenemos también ciertas dificultades, ¿no? Porque las personas que explotan a otras dicen, no, yo no exploto, yo solo presto la cama, presto el sitio, presto la seguridad, le hago el favor de cobrarle, luego le doy una parte, pero yo no la exploto, no. Entonces ahí es también una de las confusiones que existen en este delito. La extracción de órganos, la mendicidad ajena. Ahora con el tema de mendicidad se ha visto también bastante incremento con la migración. Lo que llaman el turismo sexual en la ley, que para mí no existe el turismo sexual, sino un turismo criminal, y otras formas de explotación, ¿sí? Hay muchas otras formas de explotación, porque aparte es un flagelo que muta constantemente, se inventan cada cosa para explotar a las personas. Entonces aquí están las modalidades de trata. Ahora vamos a hablar de la intersección entre trata de personas y prostitución. ¿Por qué en mi presentación uso 2 mujeres cara a cara y que son son iguales? Porque resulta que para un funcionario público, un servidor público, un policía, un juez, un fiscal, ver 2 mujeres en una esquina, saber cuál de las 2 está obligada y cuál no, es casi imposible. Si alguien en este salón de clases me dice cómo desde 100 metros a distancia yo veo 2 mujeres en prostitución en una calle, tengo un método, yo sé cuál es la que está obligada o no, que me lo diga. Para mí, que llevo muchos años en esto, es casi imposible. Para mí, es casi imposible. La propuesta de nosotros siempre al Estado es que presuma la explotación y realice las acciones humanitarias para ambas personas, ¿sí? La que quizás dice, no, yo no tengo un proxeneta, yo no estoy obligada en la prostitución, yo quiero estar en la prostitución, pero mi papá me violó a los 8 años, soy negra, nací en uno de los barrios más pobres de Cali, no tengo estudio, no sé escribir, pero nada me obliga a estar acá, nada me obliga a estar acá. No, pues no, a mi mamá la mataron los paramilitares, yo tengo 5 hijos, pero nada me obliga a estar en la prostitución. Entonces ahí es donde nosotros decimos que hay una intersección, que hay algo que está, y es las condiciones previas que favorecen la condición de víctima, ¿sí? En el tema de la explotación sexual. Y por eso hay muchos países de Europa que, atendiendo a las mujeres en situación de prostitución, distinguen casos de trata y las ayudan.
Y casos que no son de trata, pero sí de mujeres muy vulnerables y también las ayudan, víctimas de otros delitos. Entonces, por eso, como decía Karen, hay que hacer toda una intervención, ¿sí? Para poder decir es o no es. Y es lo que sucede muchas veces en los operadores judiciales. Si entonces llega una víctima, no, usted no es víctima, porque usted quiso pararse en esa esquina, y no se miran las condiciones previas que favorecieron esa situación. Entonces vamos a hablar, ¿qué es la prostitución? La prostitución es un mercado, ¿sí? La prostitución es un mercado histórico. No es el trabajo más antiguo del mundo. Eso es mentira, no crean ese cuento. El trabajo más antiguo del mundo es ayudar a las mujeres a parir. ¿Sí? Cuando alguien le diga, ay no, el trabajo más antiguo del mundo es la prostitución, dígale, no señora, porque antes de las putas se hicieron las mamás. Y las mamás necesitaban parir. Y otras mujeres y otros hombres ayudaban a las mujeres a parir. Entonces, el trabajo de la partera y del partero es el trabajo más antiguo del mundo. La prostitución es un mercado muy antiguo, ¿sí? Y es un mercado que no se llena por sí solo. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que el mercado de la prostitución no se llena fácil por sí solo, como, por ejemplo, el mercado de las ventas ambulantes, el mercado de los oficios varios, el mercado de los servicios de seguridad? Hay mucha gente que quiere hacer esto. ¿Por qué la prostitución no se llena fácil como mercado? Entonces, miren, la prostitución es un mercado que no se llena fácil porque ser puta no es chévere, porque es el grupo humano más asesinado del mundo, ¿sí? Porque ninguna de las chicas que están conmigo en este salón, ni yo, ni Diana Muñoz, queremos ser putas, ¿sí? Porque no queremos pararnos en una esquina, porque no queremos acostarnos con 40 hombres por día, ¿sí? Porque no queremos estar en un cuarto de 2x1 con un desconocido y desnudarme y tener relaciones sexuales con alguien que no conozco. Entonces, como no es fácil esto que la gente cree que es un oficio, pero para mí es una situación donde cualquier mujer puede llegar. Para mí la prostitución es una situación, entonces es difícil que se llene ese mercado por sí solo. También porque es difícil que se llene este mercado por sí solo, porque la mayoría del comercio sexual va dirigido a los niños y a las niñas, es decir, los demandantes de sexo ya no quieren viejas, ya no quieren mujeres que no cumplen estándares estéticos, ¿sí? Ya quieren cada vez más jóvenes, más chiquitas, por eso es que tenemos el problema de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Entonces, como ese mercado no se llena por sí solo, necesita algo que lo ayude a llenar. Y esto se llama la trata de personas. Por eso se utiliza el crimen de la trata para poder llevar estas personas a la prostitución y servir en un mercado, ¿sí? Por eso es que es una cuestión tan compleja y tan que va a la humanidad de las personas, porque si la trata alimenta la prostitución, entonces mi papá y mi tío o mi abuelo, si van a los prostíbulos, ¿están favoreciendo un crimen? Pues si ellos se ponen a hacer una caracterización en el prostíbulo, a ver si la chica fue captada, trasladada, acogida, si tiene condiciones de discriminación, si fue migrante, como está contando Nicolás, que la migración como tal, ya violenta, como ocurre en nuestros países, pues hace que las mujeres migrantes pues tengan que salir a la calle a buscar el pan para sus hijos, ¿sí? Pero uno no se para en la mañana y decir yo estudio en la Tadeo y en la tarde quiero ser puta en el barrio Santa Fe, pararme en la calle porque es chévere. Eso es mentira, eso es mentira. Que hayan dos estrellitas pop en los medios de comunicación diciendo que ellas hacen eso es una gran mentira. Yo estuve 10 años en la calle y nunca las vi. Entonces ahí es donde es importante que nosotros seamos bien pragmáticos como funcionarios que impartimos justicia en esto, ¿sí? Aquí no hay momento de romanticismo como tal. Aquí hay un mercado que se llena con un crimen que se comete a la luz pública. Ustedes conocieron el tema del Bronx, ¿sí? Cómo se explotaban a las niñas y todo el mundo feliz de la pelota pasábamos por ahí, hasta que se descubrió qué era lo que pasaba ahí. La prostitución se nutre de la trata de personas y es necesario entenderlo desde un enfoque de derechos humanos.
es necesario entender que el fenómeno de la trata de personas sin desligarla de la prostitución para poder tener un proceso exitoso en el acompañamiento de las víctimas. Miren, chicos, ustedes son abogados penalistas en formación. Podemos hacer, y ustedes lo saben, pueden hacer 10.000 leyes para que los hombres que compran prostitución no maten a las mujeres prostituidas y no las van a dejar de matar. Si no, ustedes no tuvieran trabajo, no van a tener trabajo. Si fuera que las leyes evitan que se cometieran los crímenes. ¿Por qué tantos colegas de ustedes no están de acuerdo con esto de que no prescriban los delitos contra los niños y las niñas? Porque eso no va a garantizar nada, ¿sí? Porque un papel que diga el que le pegue a una prostituta, no es que el que le pegue a una mujer va preso, no el que le pegue a una prostituta. Ya tenemos una ley de defensa a la mujer que es la 1257. Aquí lo que tenemos que pensarnos y debatirnos como colombianos es: ¿yo tengo derecho a comprar un cuerpo ajeno? Un cuerpo del que no conozco su historia, del que no sé. Puede ser aquella chica que dice, no, yo no estoy obligada, pero los paracos mataron a mi mamá, mi papá me violó a los 8 años, tengo 7 hijos, no, pero nada la obliga, no, nada, es libre, eso es empoderadísima, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿tengo yo derecho o yo puedo construir relaciones, así sean esporádicas, así sean como hacen ahora ustedes los jóvenes, que eso se ven y se preguntan el nombre después? No, mentira, ustedes no hacen eso, pero relaciones de equidad, relaciones sexuales de equidad, donde ambos se brindan placer, donde ambos se respetan sus cuerpos. En una habitación de 2x1, uno con un hombre nunca va a tener el poder. Eso es mentira. Ustedes son más altos que nosotras, ustedes son más fuertes, tenemos unas diferencias sexuales marcadas. Por eso luchamos por la equidad, nunca por la igualdad. Yo no sé cambiar la llanta del carro. No tengo la fuerza para agarrarme a puños con un hombre. Tendría que entrenar no sé cuántos años como María Isabel Urrutia. Entonces, ahí es donde nosotros, cuando nos llegan las víctimas y analizamos bien los casos, que podemos detectar que hay trata de personas y podemos ayudar a las víctimas. Pero si pensamos en esto que nos venden los medios, entonces no vamos a poder acompañar a una víctima porque creemos que ella quiso, que ella aceptó que le hicieran eso, que ella entró a esa habitación, que ella entró a ese motel, y no vemos realmente lo que está pasando con el tema. Las experiencias que les quiero contar, que son basadas en 3 casitos como dicen los abogados, 3 casos de 3 mujeres que he podido conocer y que las hemos ayudado mucho, y ustedes después pueden ampliar esa información en redes sociales. Son casos muy, muy interesantes. El primero de ellos es el caso de Jenny Pinilla, y les quiero contar. Jenny es una mujer que fue captada en Bogotá y ella viaja a la ciudad de Cúcuta con el propósito de arreglar las uñas a unas mujeres en un prostíbulo, que ella les iba a embellecer, que ese era el trabajo que ella iba a hacer. A ella le mandan el dinero, ella viaja, llega a Cúcuta y cuando está en Cúcuta le dicen, no, usted aquí no viene a arreglar uñas, usted le toca putear igual que todas. Entonces es inducida a la explotación, pero no solamente inducida, sino obligada, porque ya estando allá, ya cómo se regresa sin plata, cómo llega a la casa sin plata. Entonces se cometieron los verbos rectores: captación, traslado, acogida, dormía en este mismo sitio y el fin era la explotación. Entonces ella se escapa de este sitio, le hace unas lesiones personales al proxeneta, al tratante, escapa y a los pocos meses es capturada, procesada y condenada por lesiones personales a 11 años de prisión. Porque resulta que el fiscal que toma la denuncia dice que es una trabajadora sexual que agredió a un empresario, dueño de un puticlub. ¡Qué ignominia, Dios mío! ¡Qué tragedia! ¿Cierto? Luego, cuando posteriormente ve el Estado lo que pasa, y hay otros fiscales que ven a una mujer víctima de trata que escapa de un prostíbulo y que agrede efectivamente y le hace unas lesiones a su tratante. Hay un proceso por trata de personas, ella está pagando su condena, y es uno de los casos que más me gusta mencionar, porque aquí es donde vemos cómo la visión
de una persona que ejerce o que imparte justicia puede hacer que una mujer víctima termine en la cárcel porque no fue capaz de ser identificada como una víctima de trata de personas. ¿Cierto? Este fiscal no entendió que había un delito de captación, traslado a la ciudad de Cúcuta, acogida en un prostíbulo, que el fin de toda esa ruta fue la explotación. El protocolo no dice que a uno lo tienen que encadenar, ahí no dice quién estuviera encadenado y fuese explotado, no. Entonces nosotros pensamos, porque como en la televisión sale la víctima de trata amarrada, mejor dicho, y silenciada, no, esas víctimas de trata no existen. Las víctimas de trata van y salen del prostíbulo, las víctimas de trata se maquillan, se drogan y sonríen, ¿sí? Se desayunan con alcohol y están felices, y ustedes las ven felices paradas en la esquina, y por eso es que es tan difícil saber si es víctima, si está obligada por otra persona o si está realmente libre, ¿sí? Ese es el caso de Jenny Pinilla. Es un caso que está altamente documentado en redes, lo pueden buscar, hicimos una gran incidencia. Jenny vive en Bogotá, está libre en este momento gracias a la gestión de la corporación Anefran, tiene una medida de libertad condicional y está como víctima en un proceso por trata de personas contra estos tratantes. Es una experiencia muy bonita. Quien quiera de pronto brindar algún apoyo a Jenny, ella se encuentra en la ciudad de Bogotá. El caso de Anita. Bueno, el caso de Anita es el primer caso documentado como trata de personas y tortura en la coalición contra la tortura en Naciones Unidas en Ginebra. Es una niña víctima del conflicto armado que vive en la ciudad de Bogotá. Fue captada en un sector precario del sur de Bogotá, casi en Suacha, que es Altos de Cazuca, y es llevada a la zona céntrica, lo que se conocía como el Bronx. Allí es explotada primero sexualmente, hasta que su vida está totalmente deteriorada en la drogadicción, y finalmente es instrumentalizada y utilizada para la comisión de delitos, como robos y demás, en la misma zona, ¿sí? Su mamá me escribe una carta, me dice que su hija está desaparecida, le dicen que está en el Bronx, que la ayuda a buscarla. Nosotras empezamos a hacer un trabajo, 2 investigadores del CTI empezaron, 3, fueron secuestrados, estuvieron secuestrados en el Bronx, se salvaron, mejor dicho, por la providencia divina, porque nadie fue a rescatarlos. Nosotros tuvimos que recoger un dinero y pagarle a un grupo criminal para que la dejaran libre a la niña. Nos la entregaron y dijeron, si ella vuelve aquí, no sale más nunca acá. La niña obviamente había dado su consentimiento para estar allí y empieza a través del caso de Anita la investigación que lleva posteriormente al desmantelamiento del Bronx. Entonces este caso es bastante impactante. Ella hoy ya es mamá, tiene 2 hijitos, está tratando de recuperar su vida, pero Anita le abrió la puerta a más de 200 niñas para que fueran libres en ese tan controversial, pero al final necesario operativo que desmanteló el Bronx. Entonces es el segundo caso de trata de personas que les quería comentar, de ver cómo esas condiciones previas de desplazamiento forzado y también de consumo de sustancias psicoactivas hicieron que Anita fuera vulnerable de este grupo criminal que comete la trata de personas. El tema de trata, justamente por lo mismo, por la interpretación, ellos creen que la movilidad debe, o sea, tampoco el protocolo dice es 1 kilómetro, son 2, ¿no? La niña fue captada en el sur de Bogotá, en Cazuca, y traída al centro, y captación, traslado. Entonces es en la interpretación que hay estas dificultades, y justamente por eso no, pero sí fue documentado, que por eso les digo, no siempre se va en lo penal, pero el hecho de que esté este caso como uno de los casos de tortura y reconocidos ante el comité de la coalición contra la tortura es muy valioso. O sea, para mí es un logro de la corporación Anefran, porque justamente muestra cómo la crueldad del delito de la trata de personas es invisibilizado
en la justicia colombiana. Entonces es importante por eso este caso. Cuando quieran también les puedo pasar el informe sobre este caso de Anita, que lo pueden buscar en internet también. ¿Listo? Tenemos el caso de Sandra. Este caso es el primero que obtenemos una condena contra un miembro del Clan del Golfo, que justamente es primo de ese señor Otoniel, que es el jefe del Clan del Golfo, por trata de personas como tal. Cuando una persona ex AUC, una persona que estuvo en las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue parte del proceso de justicia y paz, ahora estaba cometiendo el delito de trata y fue juzgado y condenado por el delito de trata de personas. Esta mujer se encuentra ahora en Europa, es refugiada en España, ¿sí? Era una mujer víctima del conflicto también, que fue captada en una oficina donde ellas van a pedir ayudas porque no tienen para comer, y allí fue captada por una mujer que le dijo que le tenía trabajo en una finca. Eso fue en la ciudad de Medellín, ella vive en Bello. Fue llevada a una zona que se llama Chigorodó, y allí posteriormente a uno de los campamentos del Clan del Golfo, donde fue explotada y vejada durante 40 días cuando ella logra escapar de este sitio. Se logra la condena a 14 años contra este miembro del Clan del Golfo, fue a segunda instancia y también se ratificó. Aquí un compromiso invaluable, enorme de la fiscal. La fiscal tuvo que ser trasladada por este caso a otra área de la fiscalía porque fue amenazada. Esto fue muy, muy fuerte también para nosotras, pero también es como una fiscal entendió el delito de trata, entendió la captación, entendió la situación de vulnerabilidad de Sandra, que se encontraba en una oficina de víctimas, fue captada allí, ¿cierto? Porque mucha gente diría, no, pero ella quiso irse a esa finca, ella quiso putear allá, y resulta que hay todas unas condiciones que la movilizaron a ese sitio. Entonces, este es un caso exitoso donde tenemos una sentencia que se las podría pasar también, muy interesante, porque también refleja el tema de trata en el marco del conflicto armado. Sin duda, este grupo criminal hace parte del conflicto armado en Colombia, y hay este delito que no está reconocido como uno en el marco del conflicto armado. La ley 1719 hace este intento, digo hace este intento porque tampoco se ha logrado muchas cosas en virtud de esa ley, pero se ha avanzado en esto. Quiero, para ir cerrando, contarles algunas experiencias que hemos tenido en este trabajo con víctimas como las que ustedes acaban de conocer, con estas 3 víctimas, pero también con la experiencia de la investigación social, con la experiencia de la teorización que hemos hecho del delito de trata de personas y del tema de las vulnerabilidades que llevan a la trata. Un reciente estudio demuestra que en la muestra estudiada, el 95% de las mujeres víctimas de trata y víctimas de explotación sexual y que estaban en situación de prostitución tenían lesión cerebral traumática al ser golpeadas con objetos o estrelladas contra algunas superficies. De hecho, el riesgo de feminicidio es entre 18 y 40 veces mayor que cualquier grupo humano en ocupaciones con altos niveles de homicidio. Además, son mujeres cabeza de familia y en muchos casos experimentan múltiples embarazos no deseados. Entonces, sí es difícil acceder al aborto para una persona que tiene educación, que tiene acceso a ciertos privilegios, por decirlo así, cuanto más una mujer en situación de prostitución. Ahí está la fuente. Melissa Farley es una psicóloga muy, muy reconocida que ha trabajado el fenómeno de la trata y la prostitución. Y entonces es como el delito de trata no solamente es la explotación sexual, sino que también se cometen daños físicos, psicológicos contra la humanidad de estas personas. Es el grupo humano más asesinado del mundo, y eso que se compara con profesiones que también tienen alto riesgo de homicidio. Algunos impactos de la explotación sexual en la salud mental de las mujeres explotadas estos son rasgos que hemos encontrado nosotras, pero también están estudiados por diferentes países.
La mayoría sufren depresión, tienen inducción al suicidio, ansiedad extrema, terror frente a los proxenetas, disociación y autoestima baja. La disociación es los esfuerzos que tienen que hacer las mujeres prostituidas para acostarse con un borracho que huele a feo, por ejemplo, y no sentir asco y poderlo hacer rápido para que salga de eso rápido. Entonces nosotros conectamos la emoción con el cuerpo para poder tener relaciones sexuales. Cuando una prostituta tiene relaciones sexuales, desconecta la emoción con el cuerpo. Y este momento donde ellas quedan en blanco totalmente se llama disociación. Y empieza a producir un trauma que empieza a hacer que eso quede en el cuerpo constantemente. Y entonces eso produce que la mujer pueda aguantar durante mucho tiempo esta situación. Para aguantar esta situación, también las mujeres tienen desórdenes alimenticios, desórdenes de personalidad, estrés postraumático, alcoholismo, problemas neurológicos, cardiovasculares, gastrointestinales, heridas, problemas neurológicos, cardiovasculares, fracturas, cortaduras, abrasiones. Sufren enfermedades de transmisión sexual, discapacidad física y reproductiva, entre otros. La mayoría hemos reportado situaciones de violencia sexual contra nuestros hijos y esto es una de las situaciones más traumáticas que pasan. Ustedes dirán, pero ¿por qué nos cuenta eso si yo no estudio psicología, ni medicina, ni nada de eso? Bueno, porque resulta que yo he tenido tantos abogados en mi vida que me han ayudado, en mi caso y en los casos de la Corporación ANFRAN, que se terminan ustedes convirtiendo en un experto en muchos de estos temas, rodeados quizás de empatía, de humanidad, como deben ser. Es importante que ustedes sepan cuáles son los impactos que tienen las víctimas de trata de personas, porque yo no debo ser ajeno de las situaciones que pasa una víctima de trata. De hecho, hasta para la misma reparación, si es que se llegara a un caso a la reparación directa, pues podríamos saber, el abogado sabría que una mujer sobreviviente de la explotación sexual sufre de estos impactos y no va a curarlos, obviamente no, pero sí en las reclamaciones y alegatos y demás puede hacer que esto sea visible, que este daño sea visible. ¿Listo? El problema de la prostitución, para mí, que soy la que estoy dando la conferencia, pero también para la organización que dirijo y para muchas personas, es que no exista la demanda. Nosotros podemos meter a la cárcel a todos los criminales que hacen trata de personas. Podemos ganar todos los juicios, podemos darle educación a las mujeres, pero mientras haya quien quiera violar a una niña y así tenga que pagar, siempre que exista esa persona que está así como ese muñequito sin rostro, porque todos hablamos de las mujeres, no, es que estén en un sitio, no, que se pongan condones, no, que regulemos, que les regulemos el espacio, que les regulemos el vestuario, pero nadie dice, bueno, y ese personaje sin cara, que es mi papá, mi tío, mi hermano, mi marido, mi novio, que va a un prostíbulo o que compra pornografía donde hay explotación sexual y violencia sexual, como se está denunciando a una página que es Pornhub, de violar a niñas, porque reconocemos que en la Deep Web, que es el internet oculto, lo que más vende es el sexo de violación de niños. Mientras existe este personaje, pues va a existir la explotación sexual. Pero si nosotros formamos, si nosotros empezamos a cuestionar la demanda, entonces es ahí donde decimos posiblemente, como en algunos países que cuestionan la demanda, donde la sociedad dice, uy, no, ¿cómo se le ocurre que mi hijo le voy a enseñar a que pierda la virginidad en un prostíbulo? Mi hijo debe perder la virginidad donde él quiera, como quiera, con la mujer que él quiera. Entonces ahí es donde estas personas, que todo el mundo llama clientes, que hacen parte de un negocio que nadie puso, pero todos usan, es para nosotras el real problema de la explotación sexual. Mientras exista quien compre sexo, vamos a tener explotación sexual. Nosotras podemos luchar, a mí me toca andar en una blindada, yo tengo escoltas, no puedo salir a la calle si no tengo esos dos manes atrás,
no puedo ni siquiera tener novio tranquilo, porque están esos dos rufianes ahí. No digo por molestar rufianes porque los amo, que me han salvado mi vida, pero chicos, en serio que podemos hacer toda la política criminal mejor establecida que tenga el país, pero la trata de personas nunca va a acabar mientras los hombres consideren que pueden entrar a un cuarto de 2x1 y pagar por tener sexo e irse para su casa normal, sin que nada se le mueva, ¿cierto? Porque está aceptado socialmente. Entonces, aquí la última recomendación que doy es que podamos buscar el marco internacional de los derechos humanos, donde se insta a los estados a proteger a las víctimas de trata de personas en la explotación sexual, en la prostitución, en la pornografía, que recuerden que el consentimiento de la víctima no exima a los responsables, que las víctimas mayoritariamente de este delito son las mujeres y las personas LGBTI, en especial las personas trans, que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas contra la mujer ha dicho que la prostitución, que la explotación sexual es algo que se debe castigar y que estas conductas deben ser removidas de la sociedad, que debemos buscar patrones de igualdad, hasta en el sexo, que debemos buscar relaciones de equidad y que efectivamente se debe desincentivar, dice la CEDAW, y nuestras leyes también, el consumo, que se debe desmotivar el consumo de compra de sexo. Esta es una de las recomendaciones, la última recomendación de la CEDAW, es justamente pidiéndole a los estados parte de esta convención, por favor, desmotiven, enseñen a los varones de sus países para que no compren sexo. Es la forma más fácil de derrotar la trata. Mientras esto ocurre, necesitamos valientes abogados y abogadas como ustedes para que representen a las víctimas, para que nos acompañen, para que nos sean nuestra voz. Porque miren, ya para cerrar les quiero decir, yo soy sobreviviente de la explotación sexual y una de las cosas más hermosas que he podido sentir es cuando uno de mis abogados pone la cara por mí y me hace sentir que hay un motivo para luchar, que hay una causa y que hay gente que aún va a la universidad para eso, para defendernos, para protegernos y para brindarnos esa empatía que solamente se logra cuando se escucha la voz de las víctimas y cuando se escucha a los sobrevivientes. Creo que me sobraron 3 minutos, yo soy un relojito, me dijeron 1 hora estoy acá. Ahora si tienen preguntas o si quieren compartir algo, estoy abierta para escucharles. Muchas gracias.